Hola a todos, nos encontramos hoy para seguir caminando, transitando juntos el folio 16 de este Evangelio de María Magdalena que llega a nosotros a mitad del siglo pasado, encontrado en estas vasijas en Egipto, en una cueva de Egipto. Y vimos cómo retomamos en el folio número 15, después de esta brecha de folios que faltan, y María nos habla del ascenso del alma y de los obstáculos, de los personajes, de las circunstancias que el alma va encontrando a medida que empieza su ascenso. Y había entonces el alma ya encontrado a la garra de los deseos, la concupiscencia, y había también encontrado la ignorancia. Y ahora llega al cuarto espacio donde encuentra un cuarto obstáculo que vamos a ver que está formado de 7 tendencias, ¿no? O de 7 componentes. Entonces les propongo que leamos esto juntos y después lo compartamos y lo analicemos. Dice entonces el folio 16, liberada el alma de la tercera tendencia, continúa ascendiendo y encuentra a la cuarta, que tiene 7 formas. La primera es la tiniebla, la segunda, la concupiscencia, la tercera, la ignorancia, la cuarta, la envidia mortal, la quinta, la influencia de la materia, la sexta, la sabiduría alocada, la séptima, la sabiduría con tendencia a engañar. Estas son las 7 potestades de la ira que oprimen al alma. Entonces, vemos acá cómo vamos a hablar en términos de conciencia, ¿no? De conciencia y de centro. Vemos cómo la conciencia, el yo soy, empieza un movimiento que describen aquí como ascenso, ¿no? Porque tendemos a pensar que lo que está abajo es lo material, que lo que está arriba es lo celestial, pero en realidad es un movimiento al interior, al núcleo del ser, ¿no? Pero es verdad que dentro de nuestra psicología, ver este movimiento como un movimiento en realidad de ascenso, eh, ayuda a visualizarlo de forma por ahí más práctica. Entonces el alma se libera de esta tendencia a la ignorancia y sube y continúa su um, movimiento de ascenso, ¿no? Y llega al cuarto poder, a la cuarta potestad, al cuarto obstáculo. Y este cuarto obstáculo en realidad está compuesto por un abanico, ¿no? Que tiene 7 formas de expresión. Y acá quiero pararme porque quiero darle otra visión a este mismo aspecto. Generalmente en la tradición católica se habla de los 7 pecados capitales y se le pone una impronta culpabilizante al caminante. Digamos mejor que las unidades de conciencia en su camino de reencontrarse con su identidad divina, en su camino de retorno a la fuente, que no es ni ascendente ni descendente, es hacia el centro, según mi comprensión. Entonces la conciencia que experimenta la completud de las posibilidades en la periferia, que como personalidad pasa por múltiples experiencias que la enriquecen y a su vez le hacen comprender que en la periferia los caminos son múltiples e infinitos y que le toca ahora volver al centro. Entonces la conciencia que inicia este camino de retorno hacia el centro encuentra obstáculos, ¿no? Encuentra personajes que van a tratar de desviarla, que van a tratar de ponerla a prueba, ¿no? Es el camino de retorno
hacia la fuente, es el peregrinaje que hacemos hacia nuestro interior y que representamos en tercera dimensión, yendo a lugares, a sitios sagrados, buscando, ¿no?, en laberintos, como los laberintos míticos y mágicos, y siempre, siempre el caminante se encuentra con pruebas, con obstáculos. ¿Y por qué esto? Pues bien, es parte de la gran obra teatral en la que estamos inmersos, donde si el ascenso fuera inmediato y la realización fuera espontánea, se perdería, ¿no?, toda la riqueza del trayecto de vuelta, ¿no? Si pudiéramos teleportarnos inmediatamente al interior de nosotros mismos o a cualquiera de los espacios de esta dimensión, perderíamos la riqueza de transitar el camino y de enriquecernos y empoderarnos cuando nos vamos enfrentando con los diferentes obstáculos. ¿Y qué son estos obstáculos? Pues bien, la conciencia, el alma, como caminante de retorno, lleva consigo todo lo que representa la periferia, ¿no?, todo lo que representa el lugar donde no hay luz absoluta, el lugar de tinieblas. Y lo que el caminante encuentra son en realidad las proyecciones exteriores de su propia naturaleza, ¿no? Entonces, fijémonos que en la cuarta etapa, en este cuarto obstáculo, en esta cuarta posta donde llega el caminante, se encuentra con 7 diferentes obstáculos o 7 diferentes formas o 7 diferentes personajes. El primero dicen que es la tiniebla, ¿no? Nos dice María, el primero que nos encontramos es la tiniebla. Y recordemos que el alma viene de un lugar donde estaba encerrada en lo más denso de la materia, ¿no? Estaba en una oscuridad profunda. Cuando empieza el camino de retorno hacia la luz, ¿no?, la luz proyectándose en la propia forma de la conciencia causa esta primera tiniebla. Es la proyección, ¿no?, de la luz en lo que somos como seres de conciencia, y esa proyección genera la sombra, la tiniebla. Entonces, en este cuarto estadio, lo primero que tiene que afrontar la conciencia, el caminante de retorno, es la falta de luz de su propia proyección, ¿no?, de su propia sombra. Este es el primer obstáculo, el primer personaje a afrontar, ¿no?, la tiniebla. Venimos de una oscuridad completa, vamos a una luz total y en el camino afrontamos la tiniebla, la sombra, que es ni más ni menos que nuestra propia oscuridad interior, ¿no?, nuestra propia proyección frente a enfrentarnos y caminar hacia la luz. La segunda, nos dicen, es el deseo. De nuevo, venimos de la materia, ¿no?, el caminante de la conciencia viene de la materia y todavía hay garras que lo mantienen atado al deseo de las cosas materiales. La tercera es la ignorancia, ¿no?, la falta de sabiduría, que, como vimos la vez anteriores, la representación de nuevo en este cuarto estadio de lo que dejamos atrás, que era la falta de conocimiento, pero también la falta de responsabilidad. La cuarta, dice, es la envidia mortal, ¿no? La quinta, vuelve a decir, es la influencia de la carne, ¿no? Esto es como se traduce el texto, pero yo lo pondría como la influencia de la materia. Estamos atravesando estadios sucesivos y todavía quedamos agarrados a cosas materiales. Una parte de nosotros todavía queda proyectado en quienes fuimos en el pasado. El caminante todavía tiene apegos con sistemas de posesión, de dominio.
que vienen de su vida en la periferia, ¿no? Y después vienen dos, la sexta y la séptima, que empiezan a ser más sutiles y a su vez más difíciles de identificar y también más difíciles de hacer frente. Porque tratan ya del caminante que pasó por los 5 maestros anteriores que lo pusieron a prueba, ¿no? Por su propia oscuridad, por el deseo, por la ignorancia, por la envidia, por estar atrapado en las cosas materiales, pudo ir superándolos y empieza a adquirir un grado de autonomía, de empoderamiento y de sabiduría, ¿no? Entonces se nos va dando de a poco sabiduría en la medida en que podemos demostrar responsabilidad sobre nosotros mismos, nuestros actos, lo que creamos, lo que producimos. Y aquí viene la dificultad de esta sabiduría, donde puede ser una sabiduría y está traducida como alocada o borracha, ¿no? La sabiduría que no está centrada, la sabiduría que se usa de forma inapropiada, ¿no? Descentrada, la sabiduría que, el empoderamiento que se derrocha, en que se usa para fines personales, ¿no? Que es irascible, como cuando uno está fuera de foco, cuando vemos a un borracho, es un mal uso y esta es una piedra en el camino que es fundamental, ¿no? Porque es un arma de doble filo. Tenemos la sabiduría y al mismo tiempo esa misma sabiduría tenemos que usarla de forma sumamente responsable. Se nos llama aquí a la responsabilidad, ¿no? Y de nuevo, en el camino al caminante se le van dando herramientas y se espera a ver cómo utiliza, con qué responsabilidad y coherencia utiliza las herramientas que se le van dando. Y finalmente, el otro aspecto de la sabiduría es la sabiduría engañosa. Una es la sabiduría que se usa sin coherencia, sin centro, se la derrocha, ¿no? De forma alocada. Y la otra es la que se usa para engañar, ¿no? Es el prestidigitador, es el mago que tiene la potencialidad de ser un mago blanco, pero que usa esta magia para sus propios fines personales, ¿no? Esta es la sabiduría engañosa que usa el conocimiento para atrapar, para embelezar a los demás, para hacerlos cumplir con los propósitos, la agenda personal, ¿no? Entonces dice, estas son las 7 potestades y la llama de la ira, ¿no? Como de la incoherencia, diría yo más bien, ¿no? Estas son las 7 por la connotación de la palabra ira, ¿no? Que tiene que ver más con enojo. Una traducción alternativa serían, estas son las 7 tendencias de la incoherencia, ¿no? Las tendencias que se presentan como maestros, como piedras en el camino, como obstáculos, y que nos ponen a prueba, nos llaman a permanecer focalizados en nuestra meta. Llaman al caminante a no distraerse en su camino desde la periferia al centro, sino a cada vez recordar su propósito, su misión, ir destrabando por sus elecciones, por superar las pruebas, ir destrabando las tendencias que nos esclavizan como almas, como seres de luz. Ir destrabando todas aquellas circunstancias que nos atraen o nos obstaculizan el camino y que nos hacen mantener en un statu quo, ¿no?
una situación de permanencia en la periferia. Entonces, esta es una visión alternativa donde salimos del paradigma de culpabilizante de pecados capitales, donde entramos a un paradigma creativo y empoderado del alma, que empieza esta aventura, ¿no?, de peregrinaje hacia su centro y que encuentra a los diferentes personajes que a su vez la obstaculizan y a su vez son los grandes maestros que nos dan la clave para el próximo paso en el camino. Entonces, vamos a ver cómo reacciona, ¿no?, cómo interacciona el alma con estas potestades, con estos maestros que se le presentan en el próximo capítulo. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar.